Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su asistencia. Bienvenidos a Jueves de Deslinde. Esto es un espacio del Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo. Las conferencias anteriores pueden encontrarlas en la página de Sede Trabajo, que es www.sedetrabajo.org. Y ahí también pues se encuentran la programación de los próximos jueves de Linde. Y en el día de hoy pues tenemos a una nómina de lujo. Son 5 colombianos que han hecho un trabajo valiosísimo, además de un valor civil altísimo, con una institución que también se la ha venido jugando por la denuncia sobre estos temas y por advertir qué es lo que está pasando en Colombia en términos de la política mineroenergética, y han elaborado un documento que quiero decir que para nosotros es supremamente valioso. Hemos cogido ese documento como parte también de la construcción que estamos haciendo desde diferentes espacios sociales y políticos. Hace 2 semanas se realizó el tercer encuentro de la Red Colombiana frente a la gran minería transnacional de reclame, y este documento sirvió como guía para la elaboración de la propuesta de política mineroenergética que se realiza desde Reclame y desde otros movimientos sociales, desde Ríos Vivos, desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde Sintracarbón y la USO, como una propuesta hacia el país también de lo que estamos considerando en los movimientos sociales que debe ser una nueva política mineroenergética. Y en el día de hoy nos van a acompañar los 5 autores de los 5 capítulos de este libro de la Contraloría, que es, según me decía Álvaro, es la primera vez que van a estar reunidos después del lanzamiento oficial, obviamente, que se hizo en la Contraloría General de la República. Y para eso nos van a acompañar Rodrigo Negrete, que está a mi derecha, es abogado, es autor del capítulo sobre derecho, minería y conflictos, los aspectos normativos. Julio Fierro, que es geólogo, autor del capítulo sobre los aspectos ambientales de la minería. Álvaro Pardo, que es economista, director de Colombia Punto Medio, que escribió un capítulo sobre la gobernanza en el tema de la minería, y ya están próximos a sumarse a este panel Guillermo Rudas, que también es economista, que es autor del capítulo sobre las cuestiones fiscales y tributarias de la renta minera, y Fernando Vargas, que también es abogado constitucionalista y que participó junto con lo de Fernando es el capítulo de derechos humanos, sí, exactamente, derechos humanos. Primero agradecerles a todos ustedes por haber aceptado participar en este espacio de Jueves de Deslinde, que sabemos va a ser supremamente útil para los que estamos aquí. Queremos agradecerles su presencia y vamos a empezar con Rodrigo Negrete. Como digamos están los 5 autores, vamos a hacer bastante, y me perdonarán si soy estricto con el tiempo, vamos a darles 15 minutos a cada uno. La idea de esto es que esto es un abrebocas de una serie de trabajos que nosotros desde Sede Trabajo vamos a realizar en ese tema de la minería, de analizar ese documento de la Contraloría y de ahí fijar también una posición. Entonces pues vamos a tener hoy muy poco tiempo, pero con toda seguridad este tema lo vamos a seguir manejando, lo vamos a seguir tocando con mucha frecuencia en este espacio de Jueves de Deslinde. Entonces le doy la bienvenida y en primer lugar la palabra a Rodrigo Negrete. Okay. Buenas noches, Mario, muchas gracias por la invitación. Bueno, y otra invitación, a los que no se han leído realmente el libro, la invitación es a que se lo lean, ¿no? Creo que es importante, hay unos elementos de juicio que creo que le aportan. En el fondo creo que no hemos dicho nada diferente a lo que ya se conoce en el país, a la realidad, pero es importante que una institución como la Contraloría General de la República le haya apostado a esto y digamos que se evidencien situaciones de fondo, más de un ente de control que de alguna manera está presente en las grandes decisiones del país.
El tema de fondo aquí, digamos, en mi capítulo en particular, es evidenciar un tema, digamos, que es sustancial, porque estamos en un Estado de Derecho, o por lo menos se supone, un Estado además social de derecho. Y eso involucra una serie de obligaciones en cabeza del Estado, que se traducen fundamentalmente en la garantía de los derechos sociales que podemos hablar de los ambientales y de los derechos fundamentales. Lo que hemos identificado, lo que hemos venido visualizando, es que al margen de un supuesto cumplimiento del marco normativo que regula la actividad minera, si se quiere leer de esa manera, obteniendo títulos mineros, licencias ambientales, el tema de fondo es que, voy a utilizar una expresión que utiliza Eduardo Gudinas, hay una alegalidad, hay un viso aparente de legalidad en todas estas actuaciones, pero en el fondo hay un incumplimiento frente a la constitución política, a los tratados internacionales, incluso a la regulamentación que existe en materia mineroambiental y de ordenamiento territorial en el país. Entonces tú puedes tener empresas que tienen un título minero, una licencia ambiental, pero en el fondo lo que se está identificando es un incumplimiento absoluto de los derechos fundamentales de los colombianos. Hay una violación de los derechos colectivos al ambiente sano, al tema social y al tema del patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural, el tema de la seguridad alimentaria. O sea, estamos poniendo en riesgo una serie de derechos y de garantías que están en la Constitución política. Entonces lo que estamos evidenciando es que a pesar de esos visos aparentes de legalidad que hay en algunos casos, en otros casos hay una ilegalidad absoluta, es que estamos cediendo nuestro interés general, nuestro marco constitucional, nuestras leyes en función de una actividad sectorial. Se ha subvertido el orden constitucional, el orden legal en el país en virtud de privilegiar una actividad sectorial. Y parece, digamos, un discurso retórico, pero cuando recordamos ese mapa, ese catastro minero, esos títulos mineros por todas partes, cuando recordamos que 22 millones de hectáreas en la Amazonia, en Antioquia, en el Chocó se destinan a la minería, cuando recordamos que hay más de 19.000 solicitudes de títulos mineros, más de casi 10.000 títulos otorgados, y que estamos rechazando solicitudes solamente por temas formales, el tema es de fondo. Cuando hablamos que poco más del 30% del país ya se está destinando a la minería, el tema nos está tocando a todos, nos está afectando a todos, entonces estamos identificando una actividad generadora de conflictos. Ese es el supuesto básico, digamos, que mueve el capítulo que me correspondió. Entonces, ¿dónde está el orden constitucional? ¿Dónde está el orden legal? ¿Dónde están los tratados internacionales que Colombia se compromete a cumplir? ¿Dónde está, por ejemplo, el tema de la desertificación, un convenio internacional? El tema de la pérdida de biodiversidad, sin irnos a los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre otras cosas, el tema del convenio 169 de la OIT, los derechos de las comunidades étnicas. Entonces, uno lo que está identificando es que el país está cediendo ante una actividad sectorial, ante los grandes competidores del mundo, corporaciones que son mucho más ricas que Colombia y que la inmensa mayoría de los estados, digamos, que conforman el planeta. Estas corporaciones obviamente tienen una capacidad de coacción muy fuerte, de toda naturaleza. La compra de conciencia está a la orden del día. Entonces uno lo que está identificando es que en aparentes digamos, situaciones de legalidad se están desbordando los derechos fundamentales. Aquí en el país otorga un título minero a quien lo solicite. Y ese famoso principio que primero en el tiempo, primero en el derecho, es de lo más funesto que puede haber. No hay cualificación, no hay selección objetiva. Y además, ayer un poco en la Universidad Nacional hablamos un poco de esa posibilidad de que alguien pueda tener 1000 títulos mineros, lo cual se traduce en un absurdo, no solamente en la falta de control que pueda tener el Estado, sino que cuando hablamos de títulos mineros estamos hablando de la utilización del patrimonio natural de Colombia, de la intervención sobre el territorio. Estamos cercenando la posibilidad de que haya planificación ambiental, que es lo que dice la Constitución política. Ordenemos el territorio, pero además lo concretamos en los planes de ordenamiento territorial. Aquí estamos ordenando el territorio a fuerza de títulos mineros. Cuando ya el 30% del país está con destinación minera, quiere decir que estamos cediendo nuestros intereses, nuestros deseos realmente de lo que queremos. Y todo eso finalmente se concreta en el suelo, en el territorio municipal. Entonces, cuando además se pide un decreto como el 934 que cercena la posibilidad de que los entes territoriales, que los consejos a los que les corresponde regular el uso del suelo, no puedan intervenir en el ordenamiento minero, excluyéndolo del ordenamiento territorial como si la minería se hiciese en un sitio diferente del planeta Tierra, estamos cercenando esas posibilidades. Y este es un mandato constitucional. Cuando entonces además para declarar un parque nacional natural o un área de reserva forestal duramos años, discutimos, peleamos, todo el mundo se opone y finalmente terminamos reduciendo el área en mucho más de la mitad y un título minero lo otorgamos en cuestión de minutos. ¿Y quién se opone a eso? Los propietarios de los predios ni siquiera se enteran que hay una solicitud de título minero sobre su propiedad. Ni siquiera hay una capacidad para que nosotros como colombianos nos enteremos cuántas solicitudes hay y sobre qué áreas hay las solicitudes. Las personas entonces sencillamente cuando se enteran es que alguien llegó a decirle, señor, o me vende o lo expropio, porque entonces la minería es de utilidad pública e interés social, bastante cuestionable por cierto, sobre todo en los metálicos, en el carbón, etcétera. Entonces, esas personas, ¿dónde quedó su derecho?
Incluso los que son abogados saben que el derecho real por excelencia es el derecho de dominio, el derecho de propiedad, y ni siquiera a eso se mantiene hoy día. Entonces estamos generando desplazamiento, la minería está generando desplazamiento. Cuando hablamos del cesar, miles de hectáreas, 80.000, 50.000, 70.000 hectáreas, igual en La Guajira. ¿Qué está ocurriendo con las poblaciones que están asentadas allí? Ya no son 2 o 3 personas que tienen que vender su predio, estamos hablando de desplazamiento. Y de hecho que el reasentamiento en este tipo de circunstancias es una forma de desplazamiento. Cuando ya no son 20 o 30 personas, son cientos y miles de personas las que tienen que irse, las que tienen que desarraigarse, tienen que buscar otro espacio vital para sobrevivir con su familia, con sus animales, con sus formas tradicionales de producción que pierden. Cuando el sureste antioqueño, el 90% de los 22 municipios que conforman el famoso cinturón de oro de Antioquia está titulado, está sujeto a titulación. ¿Qué está ocurriendo con las personas que viven allí? ¿Cuáles son los intereses locales que se están respetando? Si el municipio es el núcleo esencial del Estado, ¿por qué el gobierno nacional desconoce los intereses locales? Cuando además eso es lo que dice la Constitución política. El núcleo esencial del Estado tiene unos mecanismos para poder hacer prevalecer sus derechos. Cuando las personas, los ciudadanos elijan a los concejales para que el consejo ordene el municipio, el uso del suelo y defienda su patrimonio ecológico, como dice la Constitución política, ¿por qué se desconoce ese mandato en virtud de una decisión del orden del nivel central en Bogotá? ¿Dónde están los intereses locales? Lo que quieren las personas. ¿Dónde se escucha la voz de los municipios? En ninguna parte. Son decisiones que se toman en algunas gobernaciones delegadas que hoy día pues se les quitó la delegación, pero que igual otorgaron cantidad de títulos y de hecho todavía tiene mucho por resolver, y tenemos un gobierno nacional que realmente está desconociendo ese interés. Cuando hay una reacción local, cuando los municipios empiezan a prohibir la minería, es porque hay algo de fondo que está ocurriendo. Y en lugar de buscar un mecanismo de acercamiento, de concertación, de escuchar lo que se pide, es una norma diciendo usted no puede oponerse a mi decisión como gobierno nacional. O sea, realmente es un atropello absoluto a los intereses de los colombianos. Y es la pérdida de los derechos fundamentales, el derecho a la participación, a la integridad, a la vida, el derecho al agua, el derecho a respirar un aire limpio, tranquilo. O sea, esos son parte de los supuestos que estamos identificando. Entonces vamos en un recorrido donde cuestionamos también los instrumentos que existen. Entonces tú puedes tener un título minero y eventualmente unos permisos para la exploración y después una licencia ambiental para la explotación. El tema es la eficacia de esos instrumentos también. Volvemos al mismo tema, tienen unos visos aparentes de legalidad, pero no hay rigor suficiente, no hay control suficiente. Los mecanismos de prevención, de control, de compensación no se evidencian de manera adecuada. Cuando uno encuentra, digamos, licencias ambientales con un hueco que permite 20 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho, 300 metros de profundidad, ahí no hay vida posible. Entonces, ese es realmente lo que queríamos de la licencia ambiental, que nos llenaran de hueco el país, que todo el mundo tuviera que irse. O sea, el desplazamiento es absoluto, el resentimiento es absoluto. Entonces, un poco la reflexión a lo que estamos llamando aquí es que el modelo extractivo no le está apuntando a los reales intereses de los colombianos, está irrespetando la Constitución política. Una actividad sectorial que puede ser interesante en un contexto, y como reconoce Álvaro Pardo, o sea, cuando Gerard Restrepo plantea el tema en el año 68, el 70, es un tema en la búsqueda de un modelo de desarrollo, de crecimiento del país, pero no en este contexto. O sea, el tema es Código de Minas año 2001 rompió con cualquier paradigma. Y lo que estamos identificando, y ustedes ven el catastro minero y los mapas que permanentemente estamos mostrando en el país, que ustedes ya todos conocen, es que estamos efectivamente en una actividad sectorial que está primando y que está arrodillando al Estado colombiano y nos está sometiendo a los colombianos. Y lo estamos encontrando en 2 partes. Bogotá es de los ejemplos típicos. Tenemos una minería en el perímetro urbano que nos está generando un desastre absoluto. Algo está pasando cuando la capital de la República trata de prohibir la minería en su territorio. Es un tema que el gobierno tiene que entrar a reflexionar y no imponerse a la fuerza para generar mucho más conflictos. La base natural, la pérdida de biodiversidad, el tema de la incidencia en cambio climático, el cambio del modo de vida campesino, los espacios del agua que se pierden. O sea, hay algo de fondo. Y entonces lo que queremos es que se analice el tema, que se escuchen entre estas voces y empiece un planteamiento real de una situación que de verdad nos está afectando a todos. Aparentemente hay personas que consideran que este tema no tiene el alcance que tiene. Yo les digo que sí lo tiene, y creo que mis compañeros con mucho más argumentos, y lo que uno evidencia, lo que uno está día a día encontrando con los NASA, en los Santanderes, en Boyacá, en Cauca, en Tolima, todas estas movilizaciones, etcétera, reflejan una realidad.
reflejan un tema de fondo que hay que entrar a analizar y que no tenemos que seguir digamos, de espalda a esto. Y hay que generar mecanismos. O sea, hay unos temas, yo siempre invito, la tutela, la acción popular, los derechos de petición, las audiencias públicas, la consulta previa y de hecho, cuando sea necesario, la movilización civil, porque es que realmente a veces no hay reacción suficiente y uno encuentra a las Fuerzas Armadas custodiándolo y protegiendo a las empresas mineras en vez de proteger la vida y la integridad de los colombianos. Eso es parte de los supuestos que estamos identificando, eso es lo que evidenciamos aquí y por eso cuestionamos, digamos, ese marco normativo que está regulando la actividad hoy día. Son los supuestos básicos del capítulo. Yo voy a tocar unos temas importantes que tienen que ver entonces con el ordenamiento ambiental y el ordenamiento territorial, porque está de moda. De hecho, yo espero que la otra semana el Distrito Capital ya presente una demanda contra el decreto 934 que prohíbe que los municipios, que a través de sus consejos y los departamentos, prohíban la minería. Entonces hay un supuesto en la jerarquía que se plantea en la Constitución Política. ¿Qué estamos identificando? El artículo 80 de la Constitución Política señala que hay que planificar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Y eso involucra a los renovables y los no renovables. Aquí estamos partiendo de un supuesto y es que el subsuelo es una cosa y el suelo es otra cosa. Como si la minería solamente se hiciese, digamos, por fuera, digamos, de ese territorio en el que habitamos todos. Como si abrir un hueco, sea a cielo abierto o subterráneo, no llevar implicaciones sobre el suelo. Como si no hubiese necesidad de construir vías de acceso, de construir campamentos, de construir talleres, de llevar transporte, de hacer acopio, se hacen vertimientos, se generan aguas, se requieren concesiones de agua, se hacen aprovechamientos forestales. Todo eso se produce sobre el suelo. Se cambian los patrones culturales. El índice, digamos, la calidad de vida varía, llegan personas, se desplazan personas, se incrementan los arriendos. O sea, hay una cantidad de afectaciones que finalmente tiene que asumir ¿quién? El municipio. Finalmente, ¿quién? Los alcaldes tienen que asumir esta problemática. La autoridad minera sencillamente otorga el título minero y prácticamente se olvidó de lo que ocurría en función de ese título minero. O sea, hay una especie de fiscalización en unos elementos, cobran un canon superficiario, unas regalías, etcétera, pero el impacto que genera la minería no lo está asumiendo la autoridad minera. La minera otorga el título y me olvidé. De hecho, ni siquiera hay consulta previa para otorgar un título y se están otorgando títulos mineros en resguardos indígenas, en tierras de comunidades negras. Eso es una sustracción de hecho de esos territorios que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Cómo es posible que yo sencillamente a una comunidad indígena le diga, señor, usted tiene un derecho de prelación, ¿quiere ser usted el beneficiario del título minero o no? Si no quiere ser, yo se lo otorgo a un tercero. Estoy cambiando las reglas de juego, estoy cambiando el uso del suelo de un territorio que tiene una consideración especial en la Constitución Política. De manera tal que vemos que esa es una medida administrativa que tiene que ser consultada y no se está consultando. Cuando además se declaran 22 millones de hectáreas del país sobre resguardos indígenas en la Amazonia, por ejemplo, el Ministerio del Interior todavía tiene la desfachatez de decir que eso no afecta a las comunidades y que no requiere consulta previa. Estamos en un estado irreal. Ese no es el Estado que está en la Constitución Política. ¿Cómo es posible que esta decisión de destinar todas esas hectáreas a la minería, además en la Amazonia, no afecte a las comunidades? Cuando además se declaran zonas mineras indígenas o zonas mineras de comunidades negras, ¿cómo es posible que eso no se consulte? Cuando eso es una decisión que está afectando directamente a estas comunidades. Entonces lo que tenemos es un supuesto de la autoridad minera que no consulta esas decisiones administrativas que afectan a las comunidades en el supuesto de que en la licencia ambiental se puede hacer la consulta previa. Es que son dos momentos. Además recuerden que la exploración no requiere consulta previa, que tú puedes tener, incluso hoy la norma mantiene los 11 años de exploración contrariando la ley que son máximo 5 años. Antes con la ley 382 eran 11 años, el Código de Minas que revive del año 2001 son 5 años, 3 y 2 prorrogables. La norma, el decreto 935 habla de los 11 años nuevamente y entonces estamos haciendo hasta 11 años actividades sobre el territorio de intervención, de perforaciones, de campamentos, de vías, etcétera, que están cambiando el uso del suelo. Esa actividad no requiere licencia ambiental. Entonces, en esos casos no se está dando ni siquiera consulta previa, ni siquiera para otorgar permisos. Se aplican unas guías mineroambientales que no son tampoco los instrumentos adecuados para el efecto. Entonces hay una intervención efectiva sobre el territorio que no se está controlando de manera adecuada, donde las autoridades ambientales realmente y las autoridades policivas, las autoridades mineras están siendo cercenadas, están siendo vulneradas o de hecho no les interesa de fondo porque están mirando otra cosa. Aquí un poco el tema, y digo una expresión que utilizó Sandra Suárez cuando fue ministra de Ambiente hace muchos años. Ella quería convertir la Dirección de Licencias Ambientales en una fábrica de salchichas y lo consiguió.
Lastimosamente hay que decirlo de esa manera, no hay rigor, no hay capacidad técnica, no hay control y seguimiento. Estamos cediendo nuestros derechos, nuestros intereses en función de una actividad extractiva que realmente nos está generando serios problemas en el país y muchos conflictos en lo social, en lo ambiental, en lo económico, en lo cultural, en lo arqueológico. Ahora sí, yo creo que es tema de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a darle entonces la palabra a Julio Fierro sobre los temas ambientales. Julio tiene una presentación aquí, vamos a montarla. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El capítulo ambiental fue coautoría mía con Mauricio Cabrera, también geólogo, que en el momento se desempeñaba como director de estudios sectoriales y actualmente es el Contralor Delegado para Medio Ambiente. Bueno, el mapa del que habló Rodrigo, quizá un mapa bastante ya mediático, el mapa de las áreas protegidas del orden nacional, los resguardos, las comunidades negras, etcétera, etcétera. Los títulos mineros a julio 2012, las solicitudes mineras a julio 2012, y ahí está justamente planteado en un mapa que cualquiera puede ver, bueno, es que nos sirven los ojos, ver cuál es la preocupación sobre una actividad que articula el conflicto en Colombia, el conflicto por la tierra, el conflicto armado, bueno, en fin, esta es una actividad conflictiva y ese mapa que ustedes también ven es un mapa de conflicto. Así que la apuesta minera es una apuesta que va a generar conflicto en el país. Esta gráfica tomada de un trabajo de Martínez Alier y Mario Pérez y Vallejo muestra la materialización, cómo las exportaciones físicas han aumentado de manera exponencial desde la entrada, yo no sé por qué esto se corrió, 1981 entra el Cerrejón, en 1995 entra la Loma. Entonces, ahí se materializa la exportación colombiana y esto sirve para comentar que el modelo extractivista es un modelo que, por un lado, exporta, digamos, bastante materia, es muy material la exportación, fundamentalmente carbón e hidrocarburos, pero cuando uno revisa, esta es la extracción de carbón en el Cesar, esta es la de La Guajira. La renta minera y una propuesta que se está haciendo alternativa a estos temas de cobro de las regalías para lograr una mayor participación del Estado. Básicamente, como lo presentamos en una diapositiva anterior, hay un gran dilema en la discusión, y es que muchos especialistas, no solo nosotros, están, sino incluso a nivel internacional, desde la CEPAL, de otros países especialistas en el tema, están planteando la necesidad de que en el caso de Colombia y de otros países se reforme el sistema de liquidación de las regalías y no únicamente la distribución de las mismas entre los distintos actores a nivel nacional, sino que las empresas mineras, se plantea con las empresas mineras una renegociación de la forma en que ellos pagan el uso del recurso del Estado. Básicamente el tema que aparece aquí es una relación muy importante a nivel de América Latina, en donde los ingresos por inversión extranjera son mayores que los egresos, pero esto está fundamentalmente jalonado por el Brasil, porque en el caso de Colombia tenemos que los ingresos ya empezaron a ser menores que los egresos. ¿Qué quiere decir esto? Y lo mismo está sucediendo en el Perú y en Chile, que las empresas están trayendo menor capital de lo que están en los últimos años revirtiendo a sus casas matrices, y eso plantea obviamente que están haciendo un excelente negocio, y de allí viene la
pregunta de si no se debería replantear la forma en que los países estamos negociando con ellos para evitar una situación que es la que se observa en esta gráfica. Estos son datos de la CEPAL, no están tampoco en el libro, son de un estudio de la CEPAL reciente. Muestra cómo Perú, Chile y Colombia tienen altísimas tasas de renta en la inversión que hacen los extranjeros, mientras que países como Ecuador, Brasil y aún México han logrado que la mayor participación de la renta se quede en el país y que no haya esas extraordinarias salidas de capital por parte de las empresas cuando obtienen esas utilidades. Entonces, ese problema macroeconómico que se está planteando es el que lleva a pensar en qué está sucediendo en un caso como Colombia, en contraste con los otros países, de cuál es la reinversión que hacen las empresas de sus utilidades en el mismo país versus la salida de capitales. En Colombia tenemos que menos del 30% de las utilidades de las empresas se reinvierten en el país, mientras que Perú, Chile tienen aproximadamente un 50% y México reinvierten las empresas extranjeras alrededor del 60%. Y esto tiene muchísimo que ver con una expectativa que se le genera a las empresas que tiene que ver con el impuesto a las remesas. Mientras que Chile le cobra el 35% para sacar las utilidades del país y Perú le cobra 4%, en Colombia cobramos 0%. Es decir, pueden sacar las utilidades sin pagar absolutamente ningún impuesto por esta operación. Y eso es lo que genera esa gran distorsión en las reinversiones y cómo no tenemos un proceso dinámico de reinversión de esas utilidades. Y la otra segunda pregunta que se plantea es, ¿puede la minería generar desarrollo regional? Sin entrar muchos en detalles, esto está en otro trabajo publicado previamente por el Foro Nacional Ambiental y FESCOL, en donde encontramos una altísima coincidencia de serios problemas de índices de mortalidad infantil, niveles de violencia, necesidades básicas insatisfechas en todos aquellos municipios en donde se ha venido desarrollando minería a gran escala. Estamos hablando de la minería de oro, incluyendo los municipios en donde está la gran empresa minera Mineros S.A., en Montelíbano, en donde está la explotación de níquel, niveles de violencia significativamente por encima de los niveles de violencia del resto del país, necesidades básicas insatisfechas deplorables, y los municipios aledaños a las zonas del carbón, igualmente con condiciones de pobreza, mortalidad infantil, población en condiciones de miseria sustancialmente peores a los del resto de los municipios del país. Y esta conclusión, que es sacada ya no por el estudio nuestro, sino un estudio contratado por la misma Cerrejón, en donde la conclusión central a la que llega ese estudio es que las condiciones de salud y de vida de la población son absolutamente inaceptables. Viene una discusión y es si realmente el Estado está o no aprovechando las rentas que genera la minería. El gremio minero contrastó a Ernst & Young, una empresa de auditoría de las mismas empresas mineras, para que hiciera un análisis sobre esto, y ellos calculan cuál es el porcentaje de las utilidades de las empresas que se quedan en el país, y dicen que en el caso del oro en Colombia está entre el 68 y el 77%, y en el caso del carbón entre el 75 y el 80%. ¿Cómo hacen esto? A través de una metodología de construir unas empresas hipotéticas, le aplican unas tasas de impuestos hipotéticas, es decir, las nominales. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Y con base en ese ejercicio hipotético, llegan a la conclusión de tener unos niveles de participación del Estado sustancialmente mayores a los que encontramos nosotros. Y esto lo hacen fundamentalmente con una metodología que, como les decía, es de escritorio, no con datos reales, sino con datos hipotéticos de todas las variables, y sostienen que nosotros no tuvimos en cuenta esos resultados, que además fueron validados por el Departamento
Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, y lo vendieron así. Álvaro seguramente les atrae referencias mayores sobre este nivel de negociación que hicieron en el Congreso para poner como garante de esos resultados a una universidad. Sin embargo, el Departamento de Derecho Fiscal del Externado personalmente me envió una comunicación, el director de ese departamento, diciendo que ellos no validaron esa metodología. El gremio sigue insistiendo en que la Universidad Externado sí la validó. Creo que como dice, la pelota está entre esos dos actores que se pongan de acuerdo a ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué pasa con los resultados que nosotros encontramos? En primer lugar, usando información de la CEPAL, encontramos que, a diferencia de lo que dice Ernst & Young, Colombia está recibiendo por cada dólar de generación de valor agregado apenas 16 centavos para el país, muy por debajo de todos los demás países, y solo Perú con una remuneración un poco inferior. Y esto se debe a que hay una diferencia fundamental entre las tasas reales, que fueron las primeras que ustedes vieron ahí, y las nominales, perdón, y las reales, que son las que están aquí. Es decir, hay un sistema tributario completamente distorsionado, en donde esas tasas que ellos emplearon, que eran del 33 a 35%, son completamente diferentes a las reales, que en el caso de la minería están del orden del 10% en términos del impuesto a la renta. Y con esa información nosotros calculamos entonces qué hubiera pasado si no hubiera todas esas deducciones, descuentos, ventajas tributarias. Es la línea que ven ustedes arriba de lo que hubieran pagado en impuesto a la renta, en el caso de hidrocarburos, en el caso de la minería en su conjunto, etcétera, y encontramos que hay una diferencia fundamental con lo que efectivamente pagaron. Y eso se concentra fundamentalmente en una síntesis en donde ellos, si no hubieran tenido descuentos, hubieran tenido que pagar 2.7 billones de pesos en el periodo 2005-2010 en promedio anual, y solo pagaron 878 mil millones de pesos. Es decir, hay una diferencia de 1 casi a 3 de lo que hubiera podido recibir el Estado y no recibió. Y básicamente esto se hace porque tienen una enorme cantidad de descuentos, ventajas tributarias y casos especiales de evidente flagelo de corrupción y de negocios oscuros que el mismo director de la DIAN ha venido ya denunciando en las últimas oportunidades, especialmente en el caso del carbón, y la misma Contraloría ha detectado unos problemas serísimos en el caso del oro, de lo que está sucediendo con esos temas. Ahí está en la presentación y en el libro, por supuesto, mayores detalles sobre cuál es esa gran posibilidad de obtener ventajas, una de las cuales está claramente referenciada allí. En la gráfica azul muestra los precios internacionales del carbón en un periodo desde el año 2001 al 2012. La raya roja muestra los precios que aparecen declarados en las exportaciones en Colombia, que llegan a estar en buena parte de los meses, esos son precios mensuales, por debajo, sustancialmente por debajo del precio internacional. Y resulta que con esos precios del carbón es que se están pagando los impuestos y se están liquidando las regalías. Esto fue denunciado simultáneamente con la aparición del libro por el director de la DIAN, diciendo que lo que hay es una amplísima corrupción en las instituciones reguladoras. Y el otro tema que aparece es que los hidrocarburos, mientras que sí son negociados a través de otorgar la concesión al mejor postor, en el caso de la minería se aplica el perverso concepto de primero en el tiempo, primero en el derecho, independientemente de si es el mejor negocio para el país o no. Y adicionalmente se establece un porcentaje de pago de las regalías fijo. En el caso del carbón, 10%, en el caso del níquel, 12%, que hacen unas maromas y terminan reduciéndose sustancialmente. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay bonanzas, el Estado no saca el adecuado provecho de esas bonanzas. Y eso ha llevado a que se nos presente una situación. Lo que aparece hacia arriba son los ingresos que recibe el país en hidrocarburos y en el total de la minería año por regalías. Las barras hacia abajo, las rojas, es los
descuentos, las deducciones en el impuesto a la renta exclusivamente, que terminan siendo mayores que los mismos ingresos que obtenemos por las regalías. ¿Qué es lo que nos plantea esto? Hacer una propuesta alternativa desde el punto de vista fiscal, que es el que ellos defienden, de unas tasas variables de regalía. ¿Qué quiere decir lo que estamos proponiendo? Que las regalías terminen estableciéndose de una forma en donde estos años que aparecen de altísimos precios al final de este periodo que estamos considerando de 2 o 3 décadas, cuando suben los precios debería subirse también el porcentaje que se cobra de regalías, que no sea del 10%, sino que si sube más allá de ciertos niveles, pueda llegar a una participación del Estado de hasta un 50% de las ganancias extraordinarias que se obtienen por estos periodos de violencia. Y simulamos aquí, es simplemente para que ustedes después lo vean en el libro con detalle, que el Estado, si hubiera aplicado eso en los últimos 20 años, hubiera podido duplicar, más que duplicar las regalías que recibió en los últimos 20 años. Y aún bajando las regalías cuando los precios están bajos, hubiera podido pasar de 20.000, 22.000 millones a cerca de 40.000 millones de pesos. Simplemente a manera de conclusión, todas estas conclusiones las tienen ustedes mucho más detalladas en el libro. Incrementar la participación del Estado es una de las prioridades desde el punto de vista financiero. Obviamente hay muchas otras prioridades que podrían estar por encima de esta prioridad, pero desde el punto de vista financiero hay que eliminar esa amplísima red de beneficios fiscales y hacer una reforma del sistema de captación de regalías, de generación de regalías, fortaleciendo un control fiscal, haciendo realmente transparente la información con que se maneja el régimen tributario y de regalías, y fijar condiciones objetivas de asignación de las nuevas concesiones en donde prime el derecho del mejor oferente y no del que primero llega, que es una aberración anacrónica en el país. Y por supuesto es necesario fortalecer la institucionalidad, no solo la minera, la institucionalidad ambiental, la institucionalidad fiscal, y una propuesta que está cogiendo cada vez más fuerza: establecer una red de vigilancia ciudadana que vigile no solo a los mineros, sino a las mismas instituciones del Estado. Aquí tenemos unas 3 referencias bibliográficas de donde pueden encontrar la información. Por supuesto, el libro que estamos comentando el día de hoy, pero también hay un libro del Foro Nacional Ambiental en donde hay un artículo también sobre este tema, y uno en donde yo decía el mercado sí nos favoreció, el libro de la Universidad Nacional, del cual es editor Julio Fierro, que se ganó el privilegio de haber sido el libro más vendido en la última feria del libro en el stand de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Guillermo. Les recordamos además, el documento está, el libro está en la página de la Contraloría, pero si ustedes lo quieren también ubicar más fácil, está en la página de Colombia.medio. Lo que no esté en la página de Colombia.medio en minería es porque no existe en temas de minería, que es la página de la cual es director Álvaro Pardo, que es nuestro... bueno, y me tengo que hacer publicidad también. Está también en la página de Justicia Tributaria, que es justiciatributaria.co. A continuación, entonces, estábamos esperando también a Fernando Vargas, pero por alguna razón no llegó. Vamos a cerrar entonces este espacio de las intervenciones iniciales con Álvaro Pardo, que escribió el capítulo sobre el tema de gobernanza. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes también por su tiempo. Voy a tratar de hacer un resumen muy rápido de lo que es el último capítulo del libro de la Contraloría. Se llama Propuestas para recuperar la gobernanza del sector minero colombiano. Está dividido en 3 partes. Uno es una revisión de la evolución de la normatividad y la institucionalidad en el periodo de Gerard Restrepo, mediados del año 66-70 del siglo pasado, hasta nuestros tiempos. En segundo lugar, las implicaciones que ha tenido un nuevo modelo de minería desde la perspectiva de los conflictos, y finalmente unas propuestas para recuperar la gobernanza del sector.
Muy rápidamente, en la época del presidente Lleras se expiden dos leyes, la ley 60 de 1967 y la ley 20 del 69. Es muy interesante leer esos documentos porque uno encuentra allí cuál era la idea, cuál era la visión que tenía el gobierno y el Estado en ese momento con respecto a los recursos naturales no renovables, con respecto a la minería. Y para ser muy breve, lo que uno encuentra en esos documentos de esa época es que el gobierno concibe la minería como un motor de desarrollo, como un motor para la industrialización del país, un motor para el desarrollo regional, un motor generador de ingresos, de empleo, para la diversificación de las exportaciones e incluso para la sustitución de importaciones, muy en línea de lo que era en esa época el pensamiento de la CEPAL, de Raúl Previs y todos estos pensadores que pensaban que había que crecer y modernizar las economías a partir de sus fuerzas internas. Y aquí teníamos la minería como un motor de ese desarrollo y así se concibió en toda esa época. Los primeros contratos de minería que hubo, que se llaman contratos de aportes mineros, estaban concebidos justamente con esa filosofía, ¿cierto? Y es el Estado allí que se apoderaba de las o se reservaba las áreas más importantes de minería en el país para explotarlas directamente a través de sus empresas del Estado. Y entonces en esa época estábamos hablando de Coníquel, Carbocol, Ecocarbón, etcétera, empresas industriales y comerciales del Estado que fueron creadas para que ellas mismas explotaran los recursos y si era necesario se asociaran con terceros, pero siempre el Estado era mayoritario en la explotación de esos recursos y lo hacía para mantener el control de la explotación del recurso y orientar los recursos a esas finalidades del Estado que estaba comentando hace un momento. En el libro pues se mencionan cuáles son las particularidades de esos contratos de aporte, son contratos por 30 años, ¿cierto? Donde al finalizar los 30 años pues revierte el Estado, pero el Estado era el mismo. Lo que pasa es que esos contratos se vinieron desvirtuando al punto tal que en algún momento el IFI Concesión Salinas, que también tenía ese papel de promotor de la economía y participando en algunas empresas mineras, tenía a Cerro Matoso. Y ustedes saben lo que se hizo recientemente, y es que torciéndole el cuello al derecho, ¿cierto?, se idearon la forma de que una empresa que es del Estado y unos recursos que son del Estado pudieran pasar a un particular y encima le renuevan el contrato. Con 16 años de anticipación renovamos un contrato hasta el 2044, entregamos la única mina de níquel del país, de las pocas minas de níquel que hay en el mundo, se lo entregamos a Cerro Matoso, a la compañía Billington, pero allí se desfiguró completamente lo que se pensaba en esta época de Lleras Restrepo y los gobiernos sucesivos con respecto a los aportes mineros. Con esa idea se avanza hasta el decreto 2655 de 1988, que está concebido como el primer código de minas del país, porque reúne en un solo cuerpo normativo todas las etapas de la minería. Y allí en ese código, en el 2655 del 88, ya por primera vez el país legisla exclusivamente sobre minería, porque la legislación anterior casi siempre estuvo, digamos, mezclada, lo que era hidrocarburos con minas, ¿cierto? Entonces ya allí se saca un decreto, el 2655, primer código de minas, donde exclusivamente se reglamenta o se regula el sector de la minería. Estaba entrando en ejecución este proyecto cuando suceden varias cosas a nivel internacional y a nivel nacional. En el nivel internacional se hace público lo que se llama el Consenso de Washington, y es como el recetario que deben cumplir o que se debe tomar, que debe ingerir las economías subdesarrolladas o en proceso de desarrollo que quieren vincularse al mundo, ¿cierto? Al mundo capitalista, al mundo occidental. Entonces se lanzan, se reglamentan 11 principios para que el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y demás entidades de la época, ¿cierto?, le trajeran a todos estos países y con el argumento que era su forma de desarrollarse y generar empleo, las obligó a implementar reformas estructurales en su economía. Eso es lo que se llama el Consenso de Washington, que básicamente es dejar la economía
economía en manos de las fuerzas del mercado, la desaparición del Estado, el protagonismo excesivo del sector privado en la regulación, su papel incluso en la regulación y en la toma de decisiones ya siguiendo lo que es el interés particular de los privados. Y simultáneamente en el mundo pues emergen fuerzas y pensadores que empiezan a hablar de lo que es el neoliberalismo, la forma como el capitalismo de la época sale de su crisis y mediante globalización busca una nueva salida al capitalismo. Entonces se coinciden en el nivel internacional los conceptos de la economía neoliberal con el recetario del Consenso de Washington. En el nivel nacional, en 1991, los colombianos aprobamos una nueva carta política, la Constitución política de 1991. Entonces, algunas personas dentro del Estado empiezan a decir, hombre, tenemos que actualizar la regulación minera, ¿cierto? Actualizarla a lo que está pasando en el mundo, actualizarla a los ajustes que el gobierno colombiano empieza a hacer en su economía, ¿cierto? Y actualizarla y ponerla en armonía, colocarla en armonía con la Constitución Nacional. Y entonces la década del 90 se caracteriza por los dos esfuerzos que hubo de dos gobiernos, el gobierno de Samper y el gobierno de Pastrana, por reformar esa normatividad minera, la que estaba en el decreto 2655 del 88. Y pues obviamente lo que buscan allí estos grandes pensadores de la patria con respecto al sector minero es que el Estado tiene que desaparecer, hay que entregarle toda la minería al sector privado, hay que dejar que los precios ordenen la economía, etcétera, ¿cierto? Y hay dos esfuerzos, inicialmente el de Pastrana fracasa y es el primer gran triunfo de las minorías técnicas del país porque el gobierno Pastrana contrata dos abogadas que trabajan al mismo tiempo con multinacionales para que redacten el primer borrador del Código de Minas, del nuevo Código de Minas. Estas señoras lo redactan, ¿cierto? Se lleva al Congreso, se presenta en el Congreso, tiene un debate, ¿cierto? Pero ahí fracasa ese Código de Minas porque no se hizo consulta previa. No aprenden, no se hizo consulta previa y eso llevó al fracaso de la primera reforma al Código de Minas en el gobierno de Samper. Luego viene el gobierno de Pastrana, se le pegó la costumbre que hay que contratar abogados que trabajen para las multinacionales para que redacten los códigos de minas, contrata un pool de abogados, Martínez y Córdoba, para que redacten ese nuevo borrador, lo llevan al Congreso, lo presentan, pues obviamente se aprueba y es lo que da origen a la Ley 685 del 2001, el actual Código de Minas. Básicamente allí lo que hay es se flexibiliza todos los mecanismos para acceder a los recursos. Cualquier persona puede hoy puede en ese momento acceder a los recursos. Obviamente gana el que tenga el mejor grupo de abogados, el que tenga más conocimiento de cómo funciona la autoridad minera, en ese momento Ingiominas, ¿cierto? El que tenga la mejor información, la información privilegiada para acceder a las áreas libres que les permitan después empezar a hacer minería en el país. Entonces se flexibiliza toda la normatividad, el Estado desaparece, ya ha venido vendiendo todas sus empresas, se venden con el argumento de que todas las empresas estatales son empresas corruptas e ineficientes, lo cual a la luz de hoy es un exabrupto completo. Las empresas públicas no son per se corruptas e ineficientes, los que son corruptos e ineficientes son los funcionarios que pusieron ahí para manejar esas empresas. Y hoy tenemos en el país y en América Latina ejemplos de compañías que son eficientes, creo que la que más se conoce es Codelco, la empresa chilena que maneja buena parte del cobre y que genera anualmente entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de utilidades, buena parte de los cuales son ingresos del Estado, porque el Estado es el propietario. Esos dividendos, además de las regalías y de los impuestos que genera Codelco, van al presupuesto nacional chileno. Entonces hay que pensar que una forma de mejorar la renta minera es teniendo una empresa pública minera. Bueno, se privatizan las empresas, desaparece el Estado y se reduce a funciones mínimas, que son la de fiscalización y seguimiento, ¿cierto? Entonces es toda una política deliberada que surge del decálogo del Consenso de Washington, la política neoliberal, que es que el Estado hay que reducirla a su mínima expresión. Eso es una política deliberada. Luego lo que se hizo en la Ley 685 se tomó una decisión criminal, porque deliberadamente se desapareció el Estado. Y ni siquiera para las mínimas funciones que se le asignaron, fiscalización y seguimiento, pudo cumplirlas. Y hoy buena parte del caos que tenemos, de la anarquía que tenemos en el sector minero se explica porque el Estado ni siquiera fue capaz de cumplir con estas dos funciones mínimas, hacer fiscalización y hacer seguimiento.
Así pasa toda la década anterior. Quiero comentar que, siguiendo el ejemplo de América Latina, después de las reformas a los códigos de minas, que básicamente se dieron todas en la década de los 90 en la mayoría de los países latinoamericanos, esa reforma al Código de Minas le siguió una reforma tributaria, donde los estados les daban unos privilegios a las compañías para que vinieran a esos países e invirtieran en esos países. Eso es un patrón común en todos los países que reformaron sus códigos de minas, que inmediatamente reformaron sus estatutos tributarios y dieron beneficios onerosos, como lo ha demostrado Guillermo, para las empresas que han venido a invertir en el país. La ley 685, pues además de las características que comento, desconoce la Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene algunos artículos que tienen que ver con los recursos naturales. Voy muy rápido, no los vemos dentro de la política minera, por ejemplo, la necesidad de planear, de actuar de manera racional en el marco del desarrollo sostenible, o que los recursos generen unos recursos, las minerales generen unos recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Creo que Guillermo ha demostrado suficientemente que eso es algo que está en deuda todavía con el país, no lo hemos visto. Entonces, desconoce desconoce mandatos de la Constitución Nacional y además se neutraliza y se sobrepone a otras leyes que tienen que ver con la minería. Entonces, el Código de Minas blinda a los mineros en los temas ambientales, en los temas tributarios, en el tema de ordenamiento territorial, en el tema de manejo de etnias, incluso en el tema penal. Se blinda, se dicta un Código de Minas, unas propias normas, ¿cierto?, para blindar a los mineros de esas otras leyes. Por ejemplo, en el Estatuto Tributario, es increíble, pero ustedes encuentran en la Ley 685, un Código minero que dice cómo se deben amortizar los activos fijos de las empresas mineras. Eso es una atribución del Estatuto Tributario, pero en el Código minero se dice que hay que amortizarlos en línea recta 5 años, cuando el Estatuto Tributario dice que la amortización de los bienes deben amortizarse según su vida útil. Todas esas cosas se reúnen y nos llevan a lo que vemos hoy, es una gran conflictividad que está generando el sector de la minería en el país. Hicimos un inventario de conflictos y nos dan más o menos 19 conflictos diferentes generados por este modelo extractivista acelerado, que son conflictos sociales, ambientales, culturales, económicos, étnicos, interinstitucionales, ¿cierto?, éticos, de todo, son 19 más o menos, generando desplazamientos, generando problemas éticos, ¿cierto?, que hoy vemos con la rueda giratoria, etcétera. Pero ese es el resultado de una política donde no hay política. La política es simplemente dejar hacer, dejar pasar. Y lo que nos lleva finalmente todo esto a pensar es que el Estado fracasó como administrador de los recursos. Hoy lo que vemos, ¿cierto?, un Estado incapaz de fiscalizar, de ver cuánto producen las compañías, de ver cuánto nos pagan, donde les regalamos mucho más, les devolvemos mucho más de lo que ellos nos generan, con todos los pasivos sociales, ambientales que nos están generando. Lo que nos lleva a la conclusión es que el Estado fracasó como administrador de los recursos. Y por tanto la tarea hoy de los colombianos es hacer escuchar la voz, ¿cierto?, elevar la voz para que se genere un nuevo tipo de política que exprese el interés general de los colombianos, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viendo en los últimos meses. Quería comentarles que en Bucaramanga se generó un comité que está en contra de la minería en el páramo de Santurbán y han realizado 2 movilizaciones muy importantes que se llaman 100.000 voces por el agua. Ya lo han hecho 2 veces con mucho éxito. Pues bien, la marcha de Ibagué ayer, y el 1 de junio por primera vez va a haber una manifestación que se va a llamar las 100.000 voces por el agua en Boyacá. Será la primera vez que nuestros vecinos salen a protestar en contra de la minería y en contra del sector de hidrocarburos y a defender el agua del departamento. Pero como estos hay muchísimos ejemplos en el país. Muy rápidamente, ¿cuáles son las propuestas que tenemos? En primer lugar, las propuestas de lo que hay que erradicar. Y lo que hay que erradicar de forma inmediata es ese principio de primero en el tiempo, primero en el derecho. Ese es un principio colonial. Lo heredamos del derecho romano, después español, que después vino a Colombia, que estuvo en curso, está incluido en el primer Código de Minas del año por allá 1888 de Antioquia, etcétera. Pero es un principio perverso, porque no es posible que un recurso que se agota, un recurso que es limitado y que es patrimonio de todos los colombianos, se le entregue siempre
simplemente a cualquier aparecido, normalmente un especulador minero, un politiquero que le pagaron con un título minero, un narcotraficante, una vacrina, etcétera. No es posible que esos recursos que se agotan los estemos entregando de esa forma. En segundo lugar, creemos que es importante empezar a... Fíjense que ninguno de nosotros ha hablado de no a la minería. ¿Cierto? Ninguno de nosotros ha dicho no a la minería en el país. Creemos que debe haber minería, pero no esta forma de minería. Y eso nos lleva a pensar entonces qué tipo de minería queremos. Tenemos que explotar todos los recursos, tenemos que tratar, como ha dicho Julio muchas veces, sacar todo el oro del país simplemente para satisfacer unos ánimos especulativos del mercado internacional con el oro, o podríamos dejar oro para otras generaciones, igual pasa con el carbón. ¿Por qué tenemos que sacar, extraer y entregarles a estas compañías todo el carbón del país? ¿Por qué no guardarlo? Son recursos limitados, muy seguramente van a tener, y son recursos estratégicos además, que van a tener un uso y un mejor valor en unos cuantos años. Se están descremando los campos, es una cosa que hay que pensar. Estas compañías están sacando lo que es más superficial y más barato. Cuando se les dé, cuando se quieran ir, lo que nos va a quedar a los colombianos son unos recursos en el subsuelo que van a estar mucho más profundos, que va a ser muchísimo más costoso sacarlos y que el impacto ambiental va a ser muchísimo más grande. Necesitamos recuperar los mandatos de la Constitución Nacional, necesitamos una minería vista desde una perspectiva integral. Hoy las compañías mineras y el gobierno ve la minería como si fuera un sector per se, pero eso es un sector multidimensional que está generando muchísimos conflictos en el entorno. Entonces no basta verlo desde la perspectiva economicista de que este sector nos genera tantos ingresos por regalías y por impuestos, pero el licenciamiento ambiental tiene que verificar todos esos temas que hay alrededor de la minería, los temas ambientales, los temas sociales, los temas del ordenamiento territorial, etcétera. Entonces, ¿qué estamos proponiendo ya para terminar? En primer lugar, un diálogo sociedad-Estado. Sociedad como dueño de los recursos naturales no renovables y Estado como administrador del recurso. Y decirle a estos caballeros, ese tipo de minería nos está generando más conflicto, está acabando con el patrimonio general de la nación y no nos sirve. Pero tenemos que empezar a pensar cuál es el nuevo tipo de minería que vamos a tener, hacer un licenciamiento ambiental, y para terminar, pues ahí hay muchísimas propuestas en el documento, pero una moratoria minera indefinida hasta que se arregle la casa. Ayer la Agencia Nacional de Minerales anunció que el 3 de julio reabre la ventanilla para la recepción de nuevas solicitudes mineras. Ese mapa que mostraba Julio de cuántos títulos y cuántas solicitudes hay en el país, le quedan algunos blanquitos todavía. La decisión de la autoridad minera es empezar a llenar esos blanquitos y empezar a entregar las pocas áreas libres que le quedan en el país. Entonces tenemos que pensar en que si hay una marcha de 100.000 boyacenses por el agua en Boyacá, tiene que haber una marcha de 48 millones de colombianos por el agua en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. El ejercicio que nosotros hemos como sede de trabajo y como jueves de Deslinde hemos querido hacer con la presentación de este libro es también mostrar que no hay que estar, digamos, interesados estrictamente en ese tema minero para entender que esto nos afecta a todos los colombianos. O sea, esto es un tema que independientemente si uno está interesado no nos va a afectar, y nos afecta, como ya lo decía Álvaro, en 19 o en más tipos de cosas de la vida de nosotros. Y lo que han manifestado también los 4 autores que están aquí de este libro de la Contraloría es que no están en contra de la minería, sino de la forma como se está haciendo la minería, del modelo minero del país, de la política que se está aplicando en ese tipo de minería, que definitivamente hay que cambiarla. Y hay que cambiarla por este tipo de estudios tan importantes que se están haciendo, pero además también por el accionar de nosotros como ciudadanos y a través de las organizaciones sociales a las cuales pertenecemos. Nosotros desde Reclame, que es la red colombiana frente a la gran minería transnacional, hemos venido planteando desde hace más de 3 años, que este modelo no solamente fracasó, sino que el país necesita de una nueva política minero-energética, y lo definimos en el tercer encuentro que acabamos de terminar hace 2 semanas, que el aspecto principal de esa nueva política minero-energética es recuperar el control de los recursos naturales para el Estado, que hoy lo perdió, hoy no lo tiene. Hoy el Estado no ejerce soberanía sobre esos recursos naturales.
Vamos a, como les decía, pues a seguir abordando estos temas. Los invitamos además para que revisen, para que lean, estudien juiciosamente el libro de la Contraloría. Queremos abrir un espacio de preguntas. No estamos diciendo, como efectivamente has dicho aquí, que no se puede hacer minería. El tema es cómo, cuándo y dónde. Y fundamentalmente a eso la respuesta tiene que estar en función del ordenamiento, de la planificación de los recursos naturales y del territorio. Y lo que hemos hecho es invertir el orden. Estamos subvirtiendo el orden de la Constitución, privilegiando la actividad sectorial sobre ese deber ser, que es la prevalencia del interés general sobre el particular, con el respeto a los derechos fundamentales. Por eso estas normas son normas regresivas, porque están desconociendo efectivamente todas esas conquistas sociales que se generaron y que se han plasmado en la Constitución política de Colombia. La respuesta es sí. Y la tutela obviamente que procede de derechos fundamentales. O sea, es un tema de fondo, pero eso nos lleva a cuestionar todo el modelo económico y todos los instrumentos que se están dando. Si la licencia ambiental efectivamente permite el desarrollo de proyectos que generan deterioro grave, el tema es cuál es el límite de ese deterioro grave. O sea, el tema es que porque las actividades que requieren licencia generan deterioro grave, entonces es que vamos a acabar el territorio. Es que vamos a permitir huecos de 22 kilómetros de largo. O sea, eso es parte de los supuestos donde desaparece la vida, desaparece el agua y digamos, ¿qué se puede cultivar allí? El tema de la seguridad alimentaria también está de por medio. Entonces son una cantidad de elementos que van sumando y que evidentemente van conllevando a que nos toca buscar unos mecanismos para que se cuestione este tipo de situaciones. Hoy día el Código de Minas, que fue avalado en el tema de la consulta previa en el año 2002 por la Corte Constitucional, estoy seguro que después del fallo de la ley forestal en el año 2008, de la ley de desarrollo rural en el año 2009 o 2010 tal vez, estoy seguro que ese Código de Minas hoy sería declarado inexequible por ausencia de consulta previa. No entendemos por qué la Corte no lo hizo en el año 2002. Interesante leer la sentencia C891 porque genera el tema de la necesidad de la consulta, pero nunca conllevó a una declaratoria de inexequibilidad. También avances que ha tenido la Corte posteriormente. Hay unos impactos ambientales que pueden ser mitigados y hay unos que no. Entonces, es casuístico, depende de qué es lo que vamos a sacar. ¿Usted permitiría que haya metálicos, minería de metálicos, que por ejemplo en el caso del cobre necesita ácido sulfúrico en cantidades gigantescas para su beneficio? ¿Usted permitiría que haya una planta de cianuración encima del agua para su municipio? Entonces la respuesta definitivamente es no, porque además es ilegal permitirlo. Porque hay una prelación de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que causan un impacto tan grande que deberían estar prohibidas. Y además esto no es un radicalismo. Costa Rica prohibió la minería de metálicos a cielo abierto, por poner solo un ejemplo. Si esto no es una cosa que sea de una mente delirante, bueno, la mente puede ser delirante a ratos, pero la propuesta no lo es. El otro tema es el para siempre. Y yo, en las discusiones que hemos tenido al interior del grupo, siempre les pregunto a los economistas, ¿y cómo se compensa un daño a perpetuidad? Es imposible, no se puede. Entonces, es una pregunta demasiado compleja. Y para aprovechar su pregunta en términos de impactos ambientales, primero, ya lo hemos dicho, creo que todos, hay debilidad institucional y el Sistema Nacional Ambiental no está preparado de ninguna manera para asumir ese mapa con los 10.000 títulos mineros y que en un corto plazo pueden ser 20.000 títulos mineros. No hay capacidad institucional, no hay capacidad técnica y no hay conocimiento. Entonces, la respuesta tiene que remitirse a lo que ya dijo Rodrigo. Primero, nosotros sabemos qué es lo que se puede dañar para poder tener una evaluación de costo-beneficio, pero nosotros tampoco sabemos qué es lo que se puede dañar. Los señores del Tunjuelo dicen que las gravas aluviales que hay allá, que son acuíferos, aquí en Cafarnaúm no son acuíferos. Entonces, ¿qué hacemos si no conocemos nuestra base natural? Si no conocemos nuestra base natural, no sabemos cuál es el costo, no sabemos lo que estamos sacrificando, no sabemos lo que estamos perdiendo. Entonces el llamado a la moratoria es, primero, no solamente pongamos en orden catastro minero, cualifiquemos a las empresas, etcétera, etcétera. No, también necesitamos saber qué es lo que perdemos, qué es lo que podemos perder. Un hueco de 650 metros de profundidad en la Colosa en vez de una montaña hoy, que es una zona además de bosque altoandino, así hoy sean potreros,
¿eso es juicioso desde algún punto de vista? No, no lo es, porque no hay información suficiente, porque no sabemos dónde va a quedar la escombrera. Entonces, necesitamos generar conocimiento, y el conocimiento además lo tenemos que generar nosotros como país. No podemos estar a la merced de la información y de la generación de conocimiento de las empresas mineras, porque si no va a resultar que lo que dice el Cerrejón es que los guayús son superhumanos, porque es la única comunidad alrededor de una zona minera de carbón que no tiene problemas pulmonares. Entonces imagínense, no hemos generado conocimiento tampoco en el tema de salud pública. 30 años después del Cerrejón no tenemos ni idea qué está pasando con los niños que tienen infección respiratoria aguda. 25 años después del inicio de labores en el Cesar, hay unos indicadores de infección respiratoria aguda en los niños fundamentalmente, y no sabemos todavía si eso tiene una relación con la minería del carbón o no. Entonces aquí hay una serie de impactos ambientales y sociales que resulta que no podemos asociar de manera fácil con la actividad minera, porque no hemos generado de manera juiciosa un conocimiento. Entonces, ¿minería? ¿Cuál? La que sea para consumo interno inicialmente. ¿Necesitamos materiales de construcción? Sí. ¿Eso significa que pueden llegar y arrasar con todas las montañas porque necesitamos materiales de construcción? La respuesta es no. ¿Eso significa que lo pueda hacer cualquiera que tenga una retroexcavadora? La respuesta es no. Necesitamos el hecho de que haya necesidad de minería, de sal, de materiales de construcción, de arenas fosfáticas para hacer insumos agrícolas, etcétera, etcétera, para consumo interno, no implica que se pueda hacer de cualquier manera, que lo pueda hacer cualquiera y que se pueda hacer en cualquier lugar. Entonces, no tenemos unos criterios técnicos suficientes y no tenemos una fortaleza institucional para poder asumir ese mapa que se viene de un país lleno de huecos en cualquier lugar de los Andes, lleno de huecos en los resguardos indígenas de la Amazonia. Ese país no es un país viable, y entonces necesitamos hacer una reflexión de cuál minería necesitamos para permitirla y cuál minería definitivamente, éticamente, no es posible aceptarla porque daña el agua. Y el imperativo ético fundamental de la sociedad humana es cuidar lo que sí es vital. Y cuando es por oro, que el 40% es para que los ricos, públicos y privados del mundo tengan un soporte de valor, y el 50% para que la gente se embambe, definitivamente hay un problema ético. Justamente uno de los conflictos que se identifican en el documento tiene que ver con los conflictos económicos, y uno de los conflictos económicos más importantes es los efectos de la enfermedad holandesa sobre la base industrial y la base económica del país. El sector agrícola pues ha venido en una recesión grande desde hace muchísimos años, pero lo que hemos visto en los últimos años, perdón la redundancia, es un debilitamiento también de la base industrial del país. El país estuvo durante 40 años construyendo una base industrial sólida, y teníamos una base industrial, habíamos podido entregar valor agregado a nuestros productos, ya no solamente estábamos exportando bienes primarios, el país alcanzó a ser exportador de bienes intermedios y algunos finales, ¿cierto? Pero si uno mira hoy el perfil exportador del país, estamos completamente volviendo a un periodo de reprimarización de la economía, que fue justamente lo que la CEPAL advirtió hace más de 50 años. Ojo con caer allá, porque es que las consecuencias de reprimarizar la economía son graves. Pone a los países a depender de los precios de sus commodities, y sus ingresos enteramente, y sus programas de gobierno enteramente dependen de esos ingresos. Para nosotros lo que ha habido es un fenómeno de enfermedad holandesa. Lo que busca el Estado angustiosamente cada vez que sale la información del DANE con respecto al comportamiento industrial es ver cómo lo justifica, que vamos bien, ¿cierto? Pero en nuestro concepto es una pérdida grandísima de la capacidad industrial del país, de la capacidad agrícola del país. Reprimarizamos la economía y ya empezamos a ver las consecuencias de ese modelo de reprimarización, que empiezan a caer los precios y empiezan a disminuir los ingresos, y empieza a pasar lo que estaba comentando Guillermo, los efectos en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿cierto? Que son mucho más grandes los egresos del país que lo que se lo está egresando, lo que estamos cultivando allí en silencio, porque ese es un tema que casi nadie lo trata, ¿cierto? Una crisis cambiaria que puede ser muy grave en los próximos años, cuando siga saliendo todo este montón de recursos. Entonces, no encadenamos, tampoco aprovechamos los recursos para ciencia y tecnología, para decir, hombre, vamos a sembrar la riqueza del país, para desarrollar
desarrollarnos de otras formas, etcétera, tampoco lo hicimos. Creo que el gran fracaso de los 20 y pico de años del Fondo Nacional de Regalías no muestra que ni siquiera fuimos capaces de sembrar futuro. Perdimos la base industrial, estamos perdiendo la agricultura y no sembramos el futuro. Creo que estamos en el peor de los mundos. Esa es una pregunta fundamental que tiene que ver con un tema que todos hemos mencionado, la gran debilidad institucional que lleva a que ese problema de la contabilidad de costos sea exactamente inverso a lo que debería ser. En la primera cara de la moneda, no tenemos ninguna capacidad de regular que asuman realmente los costos que deberían asumir en términos de controlar todo tipo de impactos indeseables sobre el medio ambiente, lo cual podría hacer no rentable la actividad. Y es uno de los primeros mecanismos si el Estado además les cobra, además de que ya hayan cubierto efectivamente y les vigila que cubren esos costos, una participación real en las ganancias, se puede controlar esa velocidad y no dejarla que marche en función de las bonanzas de precios, que es arrasiva y completamente destructiva del resto de la capacidad productiva. Pero por el otro lado, se confía exclusivamente en la información de las empresas para pagar regalías y pagar impuestos. ¿Cuál es el efecto de esto? En primer lugar, que tenemos toda la posibilidad de que ellos en las contabilidades formales aparezcan con bajísimas utilidades y terminen bajando sus impuestos y bajando las regalías, pero adicionalmente lo hacen con un proceso combinado de trabajar con precios ficticios en sus negociaciones internacionales a través de negociaciones entre asociados a precios absolutamente de quiebra para no pagar impuestos, y las ganancias las obtienen por fuera del país en los paraísos fiscales. Y por el otro lado, utilizar todos los mecanismos de corrupción interna para eliminar totalmente la capacidad de vigilancia y control del Estado, con un agravante mucho más intenso en el caso de la minería, es que como el Estado no tiene ninguna participación en el negocio, es un actor totalmente ciego de lo que significa ese negocio. Uno ya encuentra una diferencia fundamental en el sector hidroeléctrico. Tenemos una empresa prácticamente del Estado que sabe cómo es el negocio y puede competir con los españoles porque conoce el negocio. Tenemos en el mismo hidrocarburos una empresa del Estado que puede generar conocimiento de lo que es la actividad. En minería el Estado es un actor ciego y no tiene ninguna capacidad de control ni de regulación del sector. Ok. Hay unas claridades iniciales. Lo primero es que, digamos, de acuerdo con la ley 70 del año 93, las actividades mineras y las actividades de explotación forestal se consideran prácticas tradicionales de las comunidades negras del país. Eso no quiere decir que se pueden llevar a cabo sin ningún tipo de regulación. De hecho, un aprovechamiento forestal con fines comerciales requiere una autorización de aprovechamiento forestal que tiene que otorgar la corporación correspondiente. Y la explotación minera evidentemente también requiere de un título minero y requiere de todo el procedimiento que tiene que surtirse para el efecto. El tema es que en materia minera, en reserva forestal, y en este caso toda la cuenca del Pacífico está en la reserva forestal del Pacífico de la ley segunda del año 59, para poder adelantar esa actividad minera que, comillas, ya entra en conflicto con el manejo y el aprovechamiento y la conservación forestal, se requeriría una sustracción de esa área de reserva forestal, porque no son compatibles la minería con la conservación forestal. Entonces, de entrada ya tienes una actividad que es práctica y tradicional, pero que se realiza en un área de reserva forestal que no permite la minería, porque son excluidas de la minería. Entonces, de entrada ya tienes un conflicto. No puede haber minería en zona de reserva forestal, por lo cual se requiere una sustracción. Pero además, las reservas forestales son zonas excluibles de la minería. Por lo tanto, en principio no se podría hacer legalización minera en esa zona. Ahora, el decreto reciente del gobierno nacional lo permite. Eso estaba prohibido, hacer legalización de minería en zonas de reserva forestal, porque la minería es excluible. Entonces, digamos, ya ahí hay un tema de conflicto. Una ley que considera esa como una práctica tradicional y una ley que desde el año 59 destinó esa zona al manejo, a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bosques. Segundo, digamos, la exploración no requiere licencia ambiental, obviamente requiere título minero. A lo que vamos es que el título minero se otorga sin consulta previa. La exploración requiere aplicar unas guías mineroambientales y requiere unos permisos. En algunos casos requiere permiso, en otros casos no requiere permiso. De acuerdo con la normativa ambiental colombiana,
esa exploración sujeta a permiso requeriría consulta previa también. O sea, si se requieren permisos de aprovechamiento forestal, concesiones de agua, permisos de vertimiento, eso requiere consulta previa. El tema es que estas comunidades, digamos, si bien tienen un derecho de prelación, no son las únicas que pueden desarrollar actividades mineras en la zona. A lo que voy es que si entra un tercero, si no se hace uso del derecho de prelación, porque es que en Colombia lo que te legitima a ti para hacer una exploración y una explotación minera es un título minero. Eso es lo que dice el Código de Minas en el artículo 14. Si tú no tienes un título minero, no estás legitimado para hacer exploración y explotación minera, que además se consolida con una licencia ambiental. Por lo tanto, las comunidades negras y cualquier persona en el país, para hacer exploración y explotación requiere primero un título minero. Ese es el supuesto básico. Entonces, digamos, si no está esa legitimación, no pueden desarrollar la actividad legalmente. En ese contexto, digamos, si ellos no realizan la actividad, la puede realizar un tercero. Ese tercero tiene que adelantar un proceso de consulta previa. Está absolutamente claro y de acuerdo con el marco normativo y la Constitución Política y el Convenio 169. Pero el tema es que al interior de las mismas comunidades negras no está absolutamente claro la necesidad o no de la consulta previa. Un consejo comunitario que además, digamos, pueda generarle una cantidad, digamos, de prebenda o de mecanismo o una distribución de actividades al interior de sus miembros. El tema es si todos están de acuerdo o no con la actividad minera. Y si eso excluye el hecho que lo haga el Consejo Comunitario, lo haga la comunidad negra, si eso excluye los intereses de las otras personas que no quieren la minería y por lo tanto entonces no se requiere la consulta previa. El tema de fondo es que la consulta previa es un derecho fundamental y como tal le permite garantizar la participación, la integridad, la autodeterminación de estos pueblos, por lo tanto en principio es un referente obligatorio. Entonces, aquí no puede haber explotación en Colombia sin una licencia ambiental. Exploración puede haber sin licencia ambiental, es lo que dice el marco normativo que está en el Código de Minas. De hecho, es que licenciamos la exploración minera desde el año 95, ese tema ni siquiera es nuevo. En el año 95 eso estuvo sujeto a un plan de manejo ambiental, en el año 97 a un DEMA, el famoso documento de evaluación y manejo ambiental perverso hasta el extremo. En el año 98 se cae el DEMA, es declarado nulo, vuelve el plan de manejo para la exploración. En el año 2001 se excluye completamente plan de manejo y licencia ambiental para la exploración con el Código de Minas. Entonces la exploración minera con fundamento en el título no se está dando con consulta previa, pero los permisos de exploración sí requieren consulta previa. El tema es los acuerdos internos en las comunidades, que están generando bastante conflicto también, porque eventualmente no todos están de acuerdo con la minería como práctica tradicional o cuando diga la ley 70. Entonces ahí hay un tema interno por resolver, la consulta previa con los intereses de esas comunidades que hacen parte de esos consejos comunitarios que tienen titulación colectiva. Ese tema no es tan sencillo, y yo creo que eso requiere un desarrollo que incluso puede marcarse en la misma ley 70, en parte de lo que está sujeto a reglamentación. Entonces, el tema no está resuelto, el tema tiene una necesidad, el tema está con convenio internacional y está con la Constitución Política. Yo quería hacer una última reflexión, si me lo permiten. Bueno, ya me lo permití. Tiene que ver con Álvaro lo dijo, o sea, cuando hablamos, y todo lo hemos visualizado aquí, el tema es que el tema del Código de Minas es que se ha convertido en una supranorma. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí incluso algunas personas, y era parte cuando iniciamos ciertas discusiones con personas, digamos, de mucho prestigio, era que les parecía un gran avance que el Código Minero contemplara unos articulados sobre el tema ambiental, y a mí me parece un total retroceso. ¿Cómo es posible que una actividad sectorial diga dónde ambientalmente no se puede hacer minería? No, eso lo tiene que decir es la norma ambiental. ¿Cómo es posible que una norma sectorial diga que para declarar un área protegida se requiere o un concepto o en este caso volvimos al tema del estudio? O sea, ahora hay que hacer estudios conjuntos entre la autoridad ambiental y la autoridad minera para declarar un área protegida. Es que las áreas protegidas no se declaran para prohibir la minería. Es que estamos identificando una zona, un país megadiverso que requieren una conservación, que requieren un manejo especial, que requieren una planificación. Yo no tengo por qué decirle a una autoridad sectorial, dígame si usted está de acuerdo o no que yo declare un área protegida. Si producto de declaratoria de área protegida, allí se da que no se puede hacer ni minería, ni hidrocarburos, ni servicios públicos, ni relleno sanitario, eso es una consecuencia lógica de la necesidad de conservar unos ecosistemas pensando en nosotros y en las generaciones futuras. Pensando en digamos, como dice la Corte, la conservación a perpetuidad, que para eso se declaran los parques nacionales naturales. Entonces, una norma que es regresiva, a mi modo de ver, plantear que en la norma sectorial se incorpora la variable ambiental, que tengamos un procedimiento para otorgar licencias ambientales solo para minería, como está en el artículo 252, hoy resucitado, que tengamos unas condiciones para negar, digamos, para rechazar estudios de impacto ambiental en función de la minería. O sea, cuando uno va al Código de Petróleo, que es del año 53, con unas modificaciones, o vamos a la ley de puertos, la ley primera, el tema de regulación eléctrica, etcétera, esas normas
normas sectoriales se ciñen al marco normativo ambiental. ¿Por qué la minería no? Si es una norma sectorial igual que las otras. ¿Por qué para hacer exploración y explotación de hidrocarburos yo me ciño al marco normativo que hay sobre áreas protegidas, al régimen de licenciamiento ambiental que le aplica a las demás actividades sectoriales? ¿Por qué en minería no? Porque hay normas tributarias especiales para minería. Porque el tema del ordenamiento territorial lo regula la norma sectorial de minería. Eso tiene que estar en la ley de ordenamiento territorial, en la ley orgánica o en la ley 388. Porque el tema de las comunidades étnicas, el tema de la consulta previa, la declaratoria de territorio, de zonas de minoría étnica, se tiene que declarar de acuerdo con el Código de Minas. ¿Por qué en la norma, por qué no en el convenio 169 o en la ley 70 o en la normativa que regula las comunidades étnicas? Entonces, esas son una serie de elementos y de aspectos que uno va identificando, donde a veces no visualizamos por qué esta norma es tan perversa y es tan regresiva. Esto atenta contra el principio de progresividad de las normas. Nos devolvimos en el tiempo a privilegiar una actividad sectorial sobre el deber ser del Estado. Entonces no es una ganancia que el Código Minero tenga artículos ambientales, es un retroceso. El Código Minero debería regularse por la normativa ambiental, no con un procedimiento especial para esa actividad sectorial particular y concreta que evidentemente privilegia a unos pocos. Entonces eso es parte del elemento que también estamos identificando. Esta norma es supranorma en algunos casos. En el caso del otro sí número 4 de Cerro Matoso del 27 de diciembre, incluso está por encima de la constitución política, porque además ahí lo que estamos es dándole la propiedad de los recursos del subsuelo a un particular. Y eso está contrario a la constitución política. Si bien es cierto, hay unos mecanismos de apropiación, unos modos de acceder a esos recursos, lo cierto es que eso no genera propiedad, sobre todo cuando las contraprestaciones son tan absurdas como se han evidenciado. Entonces yo creo que es un tema también de reflexión de fondo, es el alcance real del Código de Minas y la necesidad de modificar de fondo ese Código de Minas en lo suyo, en lo sectorial, en la actividad minera, pero no en lo ambiental, no en lo territorial, no en lo étnico, no en lo tributario. Eso es parte del fraccionamiento que estamos generando. Los títulos mineros deberían darse de acuerdo con una regulación ambiental previa, con un ordenamiento ambiental del territorio previo y un ordenamiento territorial, no lo contrario, no ordenar el país a fuerza de una actividad sectorial, que es lo que evidenciamos en el mapa de Colombia con esos manchones. Bueno, antes de despedirnos, recordarles que este video va a estar en la página de cedetrabajo.org, el Twitter, que nos sigan en el Twitter que es @cedetrabajo, y en Facebook también nos encuentran como Centro de Estudios del Trabajo. Obviamente este tema no está exento de controversia. Hay un elemento, digamos, que para nosotros, que también lo hemos venido trabajando, que es el tema de la pequeña minería, que vamos a tener mucho más tiempo en otros espacios de desarrollarlo. Y finalmente pues queremos agradecerles por, insisto, lo que decía al principio, por ese trabajo tan valioso que ustedes han hecho, por ese aporte que le han hecho al país en este libro, que es de consulta de todos los colombianos. Darles las gracias por haber aceptado presentarlo en este espacio de Jueves de Deslinde, a Guillermo, a Rodrigo, a Julio, a Álvaro, y enviarles a través de ustedes un saludo a los otros coautores del libro, a Mauricio Cabrera, a Jorge Espitia, a Fernando Vargas, que no pudo acompañarnos, y a Luis Jorge Garay, por supuesto, el director del libro, y esperar los otros 2 libros que van a... 3 libros, los otros 3 libros que van a publicar, que seguramente van a ser también un aporte valioso al país. Muchas gracias a ustedes por la asistencia y los esperamos dentro de 8 días en el próximo Jueves del Lince. Gracias.